Ahora vamos a analizar este problema 3, que es del mismo grupo de problemas número 2. Se trata de dos cables unidos a un apoyo fijo, a un soporte. Los dos cables unidos a una placa que puede ser considerada como muy pequeña, un punto. Y esa placa a la vez aplica una fuerza Q sobre el conjunto. Este es un problema estáticamente indeterminado porque solo tenemos una ecuación de equilibrio que diría suma de fuerzas en Y es igual a 0, pero nosotros no sabemos cuánto vale la fuerza en cada cable. De hecho, salvo condiciones muy particulares, uno podría saber con un análisis muy trivial cuánto vale la fuerza en cada una. Si los dos materiales fueran iguales, las dos áreas fueran iguales, entonces uno podría decir que las fuerzas son iguales. Pero si no se cumple esa condición, siempre hay que averiguar mediante las herramientas necesarias cuánto vale la fuerza en cada cable. ¿Cuáles son esas herramientas? Siempre las ecuaciones de equilibrio, pero cuando el problema es estáticamente indeterminado se requieren ecuaciones adicionales. Insisto, no se asignan valores arbitrarios a las fuerzas en un problema estáticamente indeterminado. En general, eso no está bien hecho. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí nos piden resolver, plantear la solución clásica del problema en el rango elástico. Y ya ahorita vamos a analizar por qué, y construir diagramas carga versus alargamiento de este sistema para cada cable y para el conjunto, y alguna otra información adicional que ahorita vamos a comentar. Muy bien, entonces en la parte A aquí tenemos la solución. Aquí hay un diagrama de cuerpo libre. Siempre hacemos un diagrama de cuerpo libre para tener la información necesaria para el análisis. La ecuación de equilibrio diría que T1 más T2 menos Q igual a 0, o lo planteamos así, que T1 más T2 es igual a Q para que haya equilibrio. Esa es la ecuación de equilibrio. El problema es estáticamente indeterminado y requiere ecuaciones adicionales, y la ecuación clave es esta ecuación que dice que los dos cables se alargan lo mismo. ¿Por qué se alargan lo mismo? Porque están unidos en este punto, tienen la misma longitud, están unidos en este punto, y el movimiento, el desplazamiento de esta placa hacia abajo es la que dicta el valor del alargamiento de cada uno de los cables. Son iguales, y como dije, esto provee una ecuación de tipo cinemático que complementa la de equilibrio para resolver el problema. El alargamiento de cada uno de los cables depende de la carga que soporta. Entonces aquí tenemos la expresión para el alargamiento de una barra sometida a fuerza axial, donde la fuerza axial es constante y el área es constante. Se simplifica de esta manera: alargamiento del cable 1, alargamiento del cable 2. La combinación de la ecuación que resulta de estas dos metidas aquí nos da una relación entre las tensiones de los cables y sus áreas, que combinadas con esta otra ecuación, esta 2 con esta 1, nos da la solución del problema en el rango elástico. ¿Por qué en el rango elástico? Porque resulta que si el comportamiento no es elástico, esta ecuación no es válida. Esta ecuación se deriva, o más bien esta ecuación considera comportamiento elástico. Vean que aquí está el módulo de elasticidad, y recuerden la clase donde derivamos esa ecuación, donde expresamente aplicamos la ley de Hooke. Okay, esa es la limitación, y entonces hay que tener en cuenta que el material del que están hechos estos dos cables fluye, y además de eso fluye, quiere decir que alcanza un esfuerzo y
hay grandes deformaciones sin que aumente la fuerza o el esfuerzo. Entonces aquí vamos a hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuál sería la máxima fuerza que puede soportar el cable 1? El esfuerzo de fluencia por el área. Y eso es, insisto, independiente de esta ecuación. O sea, este es un límite. Este valor de la fuerza en el cable 1 es un límite impuesto a la solución que supone comportamiento elástico. Siempre hay que tener en cuenta este tipo de limitaciones cuando estamos hablando de materiales elastoplásticos o en general de materiales que no son linealmente elásticos. Ok, máxima tensión del cable 1, máxima tensión del cable 2, aquí tenemos los valores calculados, pero también requerimos saber qué alargamiento tiene el cable asociado con esa máxima fuerza. Entonces el alargamiento es la deformación por la longitud y la deformación de fluencia. Y la deformación de fluencia es el esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad por la longitud. Aquí tenemos los valores. Como es el mismo material, y por las condiciones geométricas y cinemáticas del problema, los dos cables fluyen cuando tendrán el mismo alargamiento. Esa información de tensiones y alargamientos de fluencia la resumimos en este gráfico, que sería el gráfico carga versus alargamiento del cable 1. Se comienza a cargar elásticamente hasta que alcanza la máxima tensión y el alargamiento, máxima tensión de fluencia y el alargamiento de fluencia. Ese es el diagrama P versus delta del cable 1. Tenemos un diagrama P versus delta del cable 2. Similar, el cable 2 tenía una tensión máxima de 34,5 y un alargamiento de fluencia de 3,45, igual que el otro. Ese es P versus delta del cable 2, y P o Q versus delta del sistema es ni más ni menos que la suma de estos dos, porque la suma de estos dos es igual que esto, ecuación de equilibrio, recordemos. T1 más T2 es igual a Q. Pero además en estos gráficos mostramos la asociación con alargamientos, de manera que aquí tenemos 34,5 más 17,25, 51,75, con un alargamiento de 3,45, de manera que este diagrama describe el comportamiento del conjunto. ¿Cuánto es Q y cuánto se va alargando el conjunto? Obviamente cada problema tiene sus particularidades. Este problema tiene la particularidad de que los dos cables tienen la misma longitud y son de materiales iguales, de manera que eso determina el hecho de que los dos fluyan, es decir, alcancen la tensión de fluencia cuando los dos se han alargado 3,45. Eso hace que este punto, que está en 3,45 en los dos, sea el mismo punto de 3,45 para todo el conjunto. Insisto, en otros casos habrá que tener más cuidado. Veamos aquí que nos están pidiendo, ya vamos por aquí, Q versus delta para cada uno de los cables y el conjunto. Aquí nos dicen: encuentra el valor de la carga carga Q para la cual el primer cable entra en fluencia, y dibuje y describa la descarga. Indique si hay y qué valores tienen los esfuerzos y las deformaciones residuales. Aquí nos piden para el cable 1 y aquí nos piden para el cable 2. Y veamos entonces el análisis aquí. Nos dicen cuándo el primer cable entra en fluencia. Este primer cable entró en fluencia en un alargamiento del conjunto de 3,45.
Quiere decir que cuando cargamos con Q de 5175 y descargamos, la descarga es elástica. Y este cable tiene una descarga elástica. Y este cable tiene una descarga elástica cuando cualquiera de los dos se descarga desde 345. Por lo tanto, nos decían el valor de la carga para la cual el primer cable entra en influencia. Entonces el valor de la carga es 5175. Y dibuje y describa la descarga. Ya dijimos, se descarga por aquí el conjunto y se descarga por aquí cada uno de los cables. Primero nos piden de este cable y después nos piden de este cable. O sea que los dos cables se descargan elásticamente sin deformaciones residuales, porque descargamos desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde acá hasta aquí. Los dos se descargan sin alargamientos residuales, porque aún tienen comportamiento elástico, y sin esfuerzos residuales. Aquí en la última parte nos dicen qué tal si se cargó después de la fluencia del segundo cable hasta el doble del desplazamiento, del alargamiento o del delta, y describa la descarga y encuentre posibles esfuerzos y deformaciones residuales. Entonces nos venimos por aquí. A ver, este segundo cable, igual que el primero, entraron en influencia en 345. Entonces nos dicen que se aumentó el delta, aún con esa carga se aumentó el delta hasta el doble, que es 6,9, y ahí se descarga. Entonces vemos por aquí que ya se va a devolver elásticamente, este material elastoplástico se devuelve elásticamente con la misma pendiente del conjunto, o este cable se devuelve con la misma pendiente de sus características, o este igual. Recordemos que cuando sumamos este valor y este valor para encontrar este, y este alargamiento es igual, eso significa que esta pendiente es esta pendiente más esta pendiente, de manera que el conjunto se va a descargar con la misma pendiente que tenemos aquí, y por lo tanto este triángulo que hay aquí es igual que este triángulo que hay aquí, es decir que este cateto mide 345, de manera que si llegó hasta 6,9 y se descarga hasta aquí, tuvo una descarga elástica de 345 y queda un alargamiento residual de 345, que es el reflejo de lo que pasa en cada uno de los cables, ¿verdad? No hay esfuerzos residuales porque como llegó hasta aquí, hasta 0Q, 0Q es coincidente con 0 tensión en el cable 2 y 0 tensión en el cable 1. Insisto, aquí no hay recetas, siempre hay un análisis que parte de las características del material y de las condiciones estáticas y cinemáticas en casos como este, que estamos hablando de un material estáticamente indeterminado.